Bueno, Gabriel, Alfredo, retomemos lo que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, le dijo a nuestro colega Marcos Martínez Chacón en Aristegui Noticias, con un conjunto de cosas muy graves y delicadas. Hay por lo menos 5 revelaciones importantes que le da en esta conversación. Hoy mismo, en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador y con el secretario de Hacienda, que estaban hablando, entre otras cosas, de las Afores, bueno, los periodistas preguntaron del tema y, bueno, ahí hay un fragmento que vamos a recuperar esta mañana en un momento más. Pero les propongo, Alfredo, Gabriel, que recuperemos parte de lo que le dijo Santiago Nieto a Marcos Martínez Chacón en este espacio. Lo que estamos haciendo es, insisto, la reconstrucción de abajo hacia arriba. Entonces, las ligas te tienen que llevar. Entonces, Lozoya, ¿dónde estaba operando? Pues en España, estaba operando en Estados Unidos, estaba operando en Suiza, en Islas Vírgenes. ¿Dónde operaba Collado? En Andorra. Entonces, a partir de ahí hay que armar. Es un tema metodológico y pedir información a esos países para poder tener la información. Hay que avanzar. Hay un tema importante, también nuestra competencia prescribe a los 10 años. Entonces, es decir, nosotros, los delitos financieros, nosotros podemos actuar ahorita de 2009 a 2019. En realidad sería pues, la parte final del gobierno de Calderón y la parte de todo el gobierno de Peña Nieto. Esa sería nuestra competencia. Por eso las cosas se han enfocado al tema de Peña Nieto. Más hacia atrás pues, no tendría sentido, ¿no? O sea, Salinas de Gortari pues no, ya estaría prescrito. No es que de la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, pues la pregunta es cómo podían tener esa información, y a partir de ahí se generaba el caso. Jurídico Humberto Castillejos operaba a través de una serie de despachos. Nazario, Ruiz, Cuello Trejo, etc. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la ley. Lo que necesitamos es simple y sencillamente que el Ministerio Público compruebe que en esos 722 casos no estaban asegurados, no había un aseguramiento del Ministerio Público y que algunos ni siquiera estaban denunciados. Con eso se acreditaría la responsabilidad. Pues yo creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción. Este era un acto a lo mejor chico, si lo comparamos con la estafa maestra, o si lo comparamos con Odebrecht, ¿no? Si lo comparamos con el viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense, pues sí. Hubo mayores actos de corrupción y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. CFE, Pemex, ¿a dónde voltees? Encuentras actos de corrupción. Yo creo que lo que hacían era utilizar más bien para el combate de opositores políticos. Es decir, la UIF se utilizaba como un mecanismo para obtener información del presidente, del senador, de Lazo, de Olga Sánchez Cordero, muchas cosas que salieron en PGLeaks, que salieron en el populismo en América, vienen de información de la UIF. Gabriel Reyes Solana, ¿qué dices? Mira, este es el problema, que además ya también en alguna ocasión de pasada aquí lo platicamos, cuando el garante se convierte en traficante. ¿Qué es lo que sucede? La calidad, cantidad y gravedad de la información que capta la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sobre todo la secrecía e independencia con la que trabajó durante muchísimos años, provocó una red en la que los intereses de muy diversas índoles tuvieron la capacidad de hacer grandes negocios. ¿Por qué? Porque, y decía yo, falta aquí el engrane clave, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es muy importante? Porque es la que detecta la información, es la que la puede corroborar en campo, es la que tiene el día a día de cómo se mueve el dinero en el país, y es el que puede establecer contacto con sus contrapartes en otros países para detectar el movimiento masivo de dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo surge la Unidad de Inteligencia Financiera? Recordemos nosotros que a finales del siglo XX, el grupo de Gafi y la OCDE presionan mucho más a México para que se combate el lavado de dinero, que prácticamente no se combatía a finales del siglo XX.
Aquí lo que ha sucedido es que desde hace algunos años, y estoy hablando ya de muchos, se hablaba de unas listas. Y estas listas eran de las personas que estaban siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas listas circulaban ampliamente para ver quién podía tener contacto con los ahí señalados. Y lo que se vendía era la relación de tocar la puerta para poder llegar con el señor Basbás, que era inaccesible. Porque para que esto fuera exitoso, se necesitaba que el señor Basbás no le contestara el teléfono absolutamente a nadie y no tuviera la presencia pública que tiene Santiago Nieto. Basbás hizo de esta secrecía, de esta opacidad y de esta inaccesibilidad, la capacidad para poder generar un enorme negocio que empezaba desde poder tener la capacidad de tener una cita o la posibilidad de poder acceder al personaje. Pero, como tú bien señalas, pues para que esto se investigue claramente, tiene que analizarse todo el proceso de los datos. Hace muchos años en la Procuraduría Fiscal, y a mí me tocó encontrar la forma de... ¿Cuándo fuiste procurador? De ponerle alto a esto, porque recordarás, Carmen, que en aquel entonces estas investigaciones de lavado de dinero se hacían en la Procuraduría Fiscal. La última investigación que hicimos, por cierto exitosa, de Malca Villanueva, que era el operador de Baldomiro Montesinos, que operaba aquí en bancos en México, derivó en que se creara esta unidad de inteligencia financiera, que es un atípico dentro de la estructura de la unidad de la Secretaría de Hacienda, porque no tiene realmente jefes, realmente no reporta al subsecretario de Hacienda, realmente no tiene un acuerdo permanente con el secretario de Hacienda, sino que opera bajo los parámetros de Gafi. ¿Y qué es lo que hace? Pues tratar de integrar investigaciones, la indagatoria, para analizar qué pasa con el dinero. Y yo te invito a hacer una reflexión. ¿Qué pasa con el dinero de todos los narcotraficantes, que por cierto son muchos, que están depositados en cuentas bancarias en México y que muchas viudas o que muchos parientes reclaman y han reclamado al gobierno mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que ese dinero desaparece? No, ahí sí difiero de Santiago Nieto, de que es un tema menor. Aquí sí estamos hablando de mucho dinero. Bueno, dijo menor, porque lo quiso comparar respecto a otros. No, bueno, es que yo creo que este tema en monto y en impacto al país, quizá es tan importante como Odebrecht, como cualquiera de los otros que estaba citando. Creo yo que esta beta que él está analizando es de la mayor relevancia. En los bancos, durante muchos años, se creó una cuenta que se llamaba depósitos diversos, a donde concentraban el dinero que ya no se reclamaba y que en muchas ocasiones se sabía que eran personas que habían sido procesadas o muertas con motivo del combate al narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que analizar cómo un personaje tan importante como Basbás, ligado tan cercanamente a Peña Nieto, que al último del sexenio se va al CISEN, tiene una relación directa con otro personaje clave, que es el presidente o el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que era el charolero de José Antonio Meade, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran los que sabían quiénes tenían problemas en materia de lavado de dinero, quiénes tenían dinero que podía ser liberado, y que entonces se prestó a un asunto que tú recordarás que a finales del año pasado o a principios de platicamos en esta mesa. ¿Te acuerdas que hablamos de un asunto de un sindicato en el cual un despacho cercano o afín al de Castillejos logró que se hicieran pedazos todos los criterios de persecución de lavado de dinero, y que hizo que los informes de la Comisión Nacional Bancaria de Valores no sirvieran para las persecuciones penales? No sé si recuerdas este asunto, se discutió en la última semana de noviembre del año pasado, impulsado por el flamante presidente Saldívar, pero que todo el mundo sabe que el despacho que lo operó y el sindicato muy importante de maestros que fue beneficiado en este caso, responde a Humberto Castillejos. El analizar la conducta de estos personajes, Castillejos, Basbás y Jaime González Aguadé, es clave para poder realmente hacer un señalamiento de un análisis de cómo se procesa y cómo se comporta el análisis del combate al lavado de dinero en México. Pues ahí está todo lo que dice Santiago Nieto y este análisis que haces. Por lo pronto, bueno, pues yo quisiera subrayar varios puntos aquí. Dice Santiago Nieto que está investigando las cuentas de Peña Nieto.
que está investigando con una metodología relacionando los casos de personas cercanas a él, pero está diciendo que está investigando las cuentas de Peña Nieto. Eso es una nota importante. Se tiene que destacar ahí como algo muy relevante de la revelación que nos está haciendo Santiago Nieto respecto al expresidente de la República. No tiene, dijo también, un elemento probatorio que le haga fincar responsabilidades al expresidente Peña Nieto, pero está diciendo que lo está investigando porque también dice algo que cualquiera podría decir, que todo conduce a, que todos los elementos de investigación que se están haciendo pues conducen a la figura del expresidente Peña Nieto. Incluso mencionó así muy al vuelo, dijo, ahí viene Ruiz Esparza, hemos denunciado nosotros a Carlos Romero Champs. Está también el tema de hasta dónde sí y hasta dónde no puede investigar la Unidad de Inteligencia Financiera. Solo puede investigar en delitos financieros, no en otras cosas, en delitos financieros de 2009 a 2019. Es decir, del fin de Calderón a todo Peña Nieto, en términos de su capacidad, no Salinas de Gortari ni nada, él mismo lo menciona. Y está esto que es una bomba, por lo que dice y quien lo dice, que es este presunto esquema de extorsión, la palabra es extorsión, utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera con una mecánica donde vincula a Castillejos, a Bas y despachos muy renombrados en este país. La gran pregunta es quién gobernó este país, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos en relación a eso es ¿qué tipo de relación criminal se dio en el gobierno de Peña Nieto para que hoy, muy al inicio del sexenio, Santiago con esa responsabilidad, Santiago Nieto con esa responsabilidad, empiece a plantearnos lo que a mí me parece puede ser uno de los elementos más importantes, que es tratar de entender la red de corrupción que hay entre el gobierno de este país con un conjunto de empresas que llegarían y tocarían, como hoy sabemos, incluso probablemente al crimen organizado. Es decir, y creo que hace un buen planteamiento Santiago, y ahí hay una buena noticia, muy a la inversa desde el punto de vista metodológico que se ha planteado, digamos, por parte de López Obrador, diciendo, no, si de lo que se trata es de empezar a tejer los hilos desde abajo, no desde arriba. Empezar a entender dónde fueron traduciéndose, cómo seguir el dinero, hacia dónde se dirigió, luego a dónde fue conducido, y es un trabajo de investigación muy arduo, muy amplio. ¿Qué está haciendo la unidad? Que está haciendo la unidad de inteligencia financiera. Con un señor que además, como es el caso del señor Bas, no solamente está acusado de este conjunto de pertenecer a este grupo político encabezado por Castillejos, sino hay que revisar qué relación tiene este señor con el tema de la facturación falsa en México. Porque si en algún lugar había que detectar, combatir y enfrentar algo que ha sido de miles de millones de pesos de fraude a este país, es justamente ahí. Doy otro dato, Carmen. No puede haber ninguna investigación seria desde el punto de vista de la fiscalización electoral en la competencia política en México sin la concurrencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y como muy bien dice Gabriel, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El hecho de que estos dos ámbitos no concurran a un proceso de investigación auténtica y honesta en el proceso de competencia política, abre un capítulo enorme de qué pudo ocurrir para no hacer investigaciones durante todo este periodo. Yo puedo dar cuenta hoy de una denuncia que yo personalmente interpuse en su momento con el tema del viaducto bicentenario y con la elección del Estado de México del 2017, en donde el señor Bas, con su firma, responde lo que hoy Santiago nos ha dicho que sí ocurrió, que había transacciones claramente, digamos, tienen un nombre técnico, ahora se los digo, transacciones relevantes entre estas empresas y Europa y el Estado de México. Se solicitó esa información que la Unidad de Inteligencia Financiera dice que no existió. Hoy Santiago ya nos ha dicho que efectivamente esas transacciones en ese periodo de tiempo, en esas empresas, sí existieron. Bueno, hay documental pública que ya permitiría saber y iniciar todo un proceso de investigación contra esos personajes. Y hay alguien que creo, y en el fondo, el trasfondo de lo que tú planteas que me parece fundamental es, bueno, por supuesto que está Peña Nieto, pero hay alguien que de pronto ya no aparece en la escena, como si no hubiera estado presente en todo tiempo. Se llama Luis Videgaray, ¿no?
Es decir, quien era secretario de Hacienda de este país, que hoy entiendo que está dando clases en el MIT. Bueno, es fundamental conocer la participación de esta persona en buena parte de estos asuntos. Se trata de el cerebro económico, financiero y político de Enrique Peña Nieto. De hecho, el cerebro. El cerebro. Bueno, muy bien dicho, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte? También hay ahí, y tiene la propia Fiscalía, algo que tiene que revisar la Fiscalía, hoy, todo el conjunto de transacciones ilegales que se hicieron desde la propia Secretaría de Hacienda, documentadas, por montos que llevaron, uno es el caso Chihuahua, de manera importante, pero otro, ojo, son esos 3.500 millones de pesos que se fueron de pronto al Estado de México, que nadie vio, y que fueron transferidos ilegalmente por el señor Luis Videgaray. Ilegalmente, para el periodo de campaña, y que fueron desaparecidos y lavados en el gobierno del Estado de México. Entonces, sí creo que estamos frente a una bomba, digamos. Es una bomba. Citando al clásico, es nuclear, Jacobo. Sí. Digamos, Sí, lo que estamos viendo aquí, y hay que tirar de ese hilo, ¿no? Y hay que tirar del hilo de un conjunto de temas que van a aparecer en esa lógica. A propósito de que ahora, por cierto, ya hay sigue habiendo un silencio, ¿no? Respecto de, en algunos medios de comunicación, respecto de esta historia. Se quiere hablar del presente, se quiere decir muchas cosas, pero muchos medios de comunicación callaron durante 6 años, enormemente, no los tocaron, es decir, todos aquellos que levantamos la voz, planteamos cosas diferentes, éramos, bueno, algunos sacados de la radio, algunos sacados de la radio, equipos completos. ¿Conoces a alguien? No. Sí, por ahí he visto, ¿no? Y otros perseguidos, y en fin, un conjunto de aspectos hoy de los que nadie quiere hablar. Qué bueno, qué bueno que hoy que, digamos, en una epifanía sexenal han decidido ser independientes, ¿no? Bueno, cuando yo escribí el artículo de Pablo Gómez del Campo, tú recordarás, Pablo Gómez del Campo era el vicepresidente, paz descanse, de lo que será el combate al lavado de dinero en la Comisión Nacional Bancaria, y yo lo que escribía era que era imposible que el Ejecutivo Federal tuviera a alguien de esa cercanía en la unidad que se encarga de analizar que no haya transferencias de origen ilícito, particularmente por las razones políticas, porque además, su muerte envolvió una serie de elementos que me invitó a escribir un par de artículos diciendo por qué era necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera no formara parte de la estructura de la Secretaría de Hacienda, porque la Secretaría de Hacienda es el primer ente a vigilar. Por supuesto. Entonces, por eso esto es lo que invita nuevamente a revisar que la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que es tránsito de personas, capitales y bienes, debe ser un organismo completamente diferente, ajeno a la Secretaría de Hacienda, que es donde las mayores tentaciones existen para lavar dinero. Déjenme hacer una pausa, Gabriel, Alfredo, y regresamos en este programa. Vamos a contactar, si les parece, a nuestro colega Marcos Martínez Chacón, que fue quien conversó ampliamente con Santiago Nieto, y lo estamos buscando porque nos gustaría que comentara lo que esta mañana ocurrió en la mañanera, cuando se pregunta sobre el tema de estas 722 cuentas que habrían sido bloqueadas y desbloqueadas en esta presunta red de extorsión, en pocas palabras, con los despachos de abogados que mencionó Santiago Nieto y con la intervención directísima de la Unidad de Inteligencia Financiera el sexenio pasado, que es lo que está aquí a la mesa en esta bomba, sin duda, que ha revelado Santiago Nieto, y quedamos a la espera de que la propia Fiscalía General de la República, bueno, dilucide si efectivamente esas 722 cuentas estaban o no reportadas en el Ministerio Público Federal. Existía el registro de por qué fueron bloqueadas, existió el registro de por qué fueron desbloqueadas, qué tipo de investigación del Ministerio Público ocurrió o no ocurrió, que eso es precisamente lo que Nieto, bueno, pues le plantea a la Fiscalía que se tiene que esclarecer para este entramado donde él dice: yo tengo estos elementos, tengo 3 testigos, tengo gente que vivió en carne propia la extorsión, y eso es lo que está poniendo a la mesa. Ya le toca al Ministerio Público Federal la investigación de esta trama de la historia para esclarecer y, en todo caso,
procesar. Eso es lo sistemático de Santiago, ¿eh? Ha venido poniendo en la mesa. Es que no puede hacer mucho más, Carmen. También No, hay que por eso, decir, pero lo la pone que a la tiene que mesa. investigar es la Fiscalía. Pero él dice, yo tengo Claro, esta información, o muy sea, bien. es que tiene que ser el 1-2. Eso es lo Hay que ver cuál es la fundamental. relación entre Pero me entre gusta más segundos, como ¿eh? lo ha hecho en este caso, porque lo peor que le puede pasar a un asunto es convertir en denuncia o consignación un asunto que aún es línea de investigación. Me parece que ha procedido muy correctamente en este caso, Santiago. manejándolo como línea de investigación, Sí. enriqueciéndola bien, mandando el mensaje a la población para que enriquezca la línea de investigación y que no la convierta en denuncia hasta que esté perfectamente bien madura. Porque este sí puede, es de los casos que te llevan a un maxiproceso. Porque este sí involucra a las más altas esferas del poder, involucra gobernadores, involucra presidente de la República e involucra a todos esos muy cercanos, abogados o abogados que trabajan en el Poder Judicial, cercanos a Castillejos. Uf, volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, y les invito a que incorporemos a la mesa a Marcos Martínez Chacón, el colega periodista que conversó largamente con Santiago Nieto y la entrevista que hemos compartido con el público del domingo para acá. Ya quedó clarísimo que estamos frente a declaraciones bomba, por lo que involucra. Ya se ha dicho sobre el tema de la utilización presunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, una mecánica donde se mencionan a los que serían responsables de esta red de extorsión. Se menciona a Humberto Castillejos, que fue el consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto. Vaz ha sido expuesto ampliamente también como en su papel de Unidad de Inteligencia Financiera, y después cerró el sexenio como el director del CISEN, para dar cuenta de la importancia que tiene Vaz para la figura de Peña Nieto. La presunta participación de despachos muy conocidos, menciona Santiago Nieto a Nazar, Ruiz, probablemente sea Ruiz Durán, Cuello Trejo es también mencionado en esto que describe como una suerte de esquema de presunta extorsión. 722 cuentas bloqueadas y desbloqueadas, y la Fiscalía General de la República que tendrá que comprobar si había o no un aseguramiento de esas 722 cuentas, y con eso, bueno, pues se demostraría si aquí estamos frente a una irregularidad mayúscula, como presume Santiago Nieto en la conversación. Está en esta línea de investigación que debe ser agotada, y que pues en todo caso involucra todo este conjunto de cosas. Estamos con Marcos Martínez Chacón, a quien le propongo que junto con nosotros escuchemos lo que se dijo hace rato en la mañanera, lo que se preguntó y lo que se dijo, y venimos contigo, Marcos. Si el secretario nos podría comentar sobre esta información que se dio a conocer de que antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto se descongelaron o se desvolvieron cuentas que estaban ligadas al cartel de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, a ver lo del... Empiezo muy rápido por la segunda, es muy fácil porque no sé cuáles cuentas te refieres. Sí, no hay información sobre el que se hayan descongelado las cuentas. No me ha informado sobre este tema Santiago Nieto. De todas maneras, voy a preguntar y a indagar sobre este tema. Marcos Martínez Chacón, a quien le dijo Santiago Nieto todo esto, fue a ti como periodista. Gracias por incorporarte esta mañana. Buenos días, Marcos. Buenos días, Carmen, y gracias a ti por invitarme. Se me hace sumamente interesante, número uno, que el presidente de la República responda de esa manera, es decir, hace una respuesta primero parca, como la de el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el que dice no sé, y no ahonda y no ofrece nada más, pero que el presidente le ponga una coma a su declaración y diga, pero voy a investigar, voy a buscar a Santiago Nieto, voy a indagar. Número uno, habla de un ofrecimiento que podremos leer entre líneas, de que habrá más información, y esperemos que sea a la luz de todo el público y que todos podamos saber qué le dice el funcionario que actualmente encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera al presidente, y que el presidente, en este ofrecimiento que es como de
indagatoria, que dice voy a indagar, voy a preguntar, nos cuente pues el reporte del titular de la unidad, porque es también muy interesante que el presidente no se quede en el no sé de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Creo que habla también de una línea que se ha venido manejando desde el gobierno federal en algunos aspectos de transparentar ciertas cuestiones y en específico de las cuestiones que involucran a la anterior administración, al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que como tú lo comentas y lo están comentando en la mesa, pues involucra a los más cercanos colaboradores, a los más cercanos pues operadores políticos del expresidente Peña Nieto, y que no solo son exsecretarios de Estado o gente que ocupó las carteras más importantes del gobierno federal, sino que están alrededor como una especie de red que lo acompañó desde que empezó su carrera política en el Estado de México y desde que lanzó su carrera a la presidencia en el 2011 y 2012. Es decir, creo que el reporte que le dé el titular de la UIF al presidente debe incluir detalles claros de quiénes son los que están ahorita en estos diagramas que desde la UIF se están creando, y que yo tuve oportunidad de conversar con Santiago Nieto y de ver parte de lo que están haciendo. El interés de Santiago Nieto, y me lo dijo, era y es que se entienda qué hace la UIF, que lo que está haciendo la unidad esté claramente explicado a la opinión pública. ¿Por qué? Porque en las anteriores administraciones, como nos quedó claro a través de la entrevista, se operaron redes sumamente oscuras de extorsión, de presunta corrupción y de pues un presunto tráfico de influencias que llega al corazón del anterior gobierno. Y ahí es el asunto crucial, porque como lo dijo Santiago también en la entrevista, el doctor Nieto lo explica como una especie de diagrama que están creando en el que los principales operadores y exfuncionarios del gobierno federal están siendo vistos de cerca para después construir un caso más grande que podría, de acuerdo a lo que dice Nieto, llegar hasta Peña Nieto, y esas líneas financieras son las que llevarían a esto, y sería un quiebre histórico en lo que se hace desde el gobierno federal para investigar presuntos actos de corrupción y que de ahí se judicialicen y lleguen a la Fiscalía General de la República. Creo que el factor que se ha agregado en los últimos días y que le preguntan directamente al presidente de la República sobre el aspecto del narcotráfico metido en esas 722 cuentas que son presuntas víctimas de extorsión, hablan de un esquema que superó todo lo que yo había entendido de este caso, porque involucraría a organizaciones criminales que estaban siendo también parte de un esquema de corrupción, pero aparte de un quid pro quo que involucra al gobierno solicitando dinero, y si esto se comprueba, bueno, sería de película. De película. Déjame compartir, Marcos, hacer una confidencia en uno de los WhatsApps que hemos intercambiado tú y yo con este tema. Bueno, todo el fin de semana fue fin de semana muy intenso para elaborar y producir el reportaje que presentamos juntos. Claro que sí. Me parece importante tu expresión, en broma y en serio, decías, esto es Tarantino. Cuando comentamos tú y yo lo que publicó Abel Barajas ayer sobre estas 722 cuentas bancarias de las cuales te habló Santiago Nieto, bueno, Reforma fue por un dato adicional muy revelador. Dice que de estas 722 cuentas bancarias congeladas y descongeladas en 2018, había varias vinculadas al cártel de Sinaloa.
lo cual nos lleva al territorio del tipo de red de extorsión que presuntamente existía o el tipo de negocio criminal que presuntamente existía entre la Consejería Jurídica de la Presidencia de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera, el grupo de despachos de abogados y las víctimas, entre otras cosas, que podrían ser incluso, según la información de Abel, gente relacionada con el cártel de Sinaloa. Esto ya es verdaderamente descomunal. Así es, y pues la comparación que yo hacía era porque sí, es realmente sorprendente. Número uno, es sorprendente que desde el gobierno federal se hable con claridad y que se diga, mira, esto es lo que estaba pasando de acuerdo a lo que presumimos, esto es lo que estamos haciendo, estos son los sospechosos, y esta red de sospechosos involucra a los más cercanos al expresidente. Y ahí eso es sorprendente de suyo, que después se agreguen asuntos como el nombre del ex consejero jurídico directamente mencionado por Santiago Nieto, Humberto Castillejos, y que después se agregue, de acuerdo a las versiones del gobierno federal que cita el reportero Abel Barajas, que involucrarían al cartel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México y del mundo. Si es que, bueno, podemos debatir si el cartel Jalisco Nueva Generación ha estado creciendo, pero bueno, este es el grupo criminal central que ha definido la política anticrimen del país en los anteriores gobiernos en años recientes, y que además han sido el foco de las acciones del gobierno supuestamente para frenar la expansión de este crimen transnacional que es el tráfico de drogas. Y que en este esquema, que de manera sorprendente nos estamos enterando poco a poco, haya estado también un elemento crucial que es el gobierno extorsionando a criminales, bueno, pues sí está como de un script de Tarantino, eso es increíble. Exactamente. Marcos Martínez Chacón, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Un abrazo. Gracias, nos vamos. Alfredo, Gabriel, seguiremos hablando del tema. Me gustaría cerrar esta mesa y este programa prácticamente recuperando el reportaje, porque el secretario de Hacienda dice, no sé. Desde luego no vio Aristegui Noticias porque aquí lo publicamos. Evidentemente el secretario de Hacienda no lee Aristegui Noticias, esto clarísimo. No lo sacó el Canal 2 de Televisa, que hasta donde yo entiendo no han retomado este tema. Otros medios, como dice Alfredo Figueroa, no ha sido replicado como merecería una revelación bomba como esta que da Santiago Nieto con la amplitud que merecería. Quien sí lo oyó y sí lo ha seguido, pues es Carlos Montesinos, de La Hoguera, un medio digital, que es el que le pregunta al presidente. Ahí está una magia del asunto de la comunicación hoy en México. ¿Dónde está la verdadera comunicación en México que está tocando los temas centrales? Pues aquí el chico Montesinos, a quien le mandamos un saludo, no lo conocemos, pero él preguntó y dijo, oiga, presidente, ¿qué dice de las 722 cuentas de las cuales se ha publicado y hablado por parte de la Inteligencia Financiera? Un medio digital pone el tema en la discusión de esta manera. Un medio como La Hoguera le dice al presidente, ¿qué dice usted? Y el presidente se hace a un lado y sube el secretario de Hacienda a decir, no sé. Caramba, o carajo. Exactamente, a mí me parece, bueno, a ver, las dos cosas son una historia en sí misma, ¿no? El hecho de que haya un subregistro mediático de una información de esta naturaleza, hoy que hay algunos medios que han decidido, mientras estuvieron a las órdenes del poder público durante sexenios, hoy han decidido ya no estar a las órdenes del poder público y empezar a hacer investigaciones, qué bueno que así lo decidan, pero del pasado reciente y de una información que llega hasta el expresidente de la República, no parece haber siquiera el reporte de una nota. Y efectivamente, la magia está en que hoy pueda entrar, para empezar puede entrar, un colega, un reportero. Está La Hoguera frente al presidente y le pregunta. Y ¿dónde está la verdadera información? En Internet hoy. En Internet, claro. Les guste más o les guste menos. Les guste más o les guste menos. Pero los además contenidos... liga con la declaración del Chapo. No, pero el Chapo dijo que el gobierno de Peña Nieto había recibido dinero del cártel de Sinaloa. Y ahora aparece un negocio.
No, bueno. A ver, brutal, bueno, ahí lo dejamos, sí, Lo dejamos. Sé Es que yo quisiera recuperar, porque me llamó mucho la atención. Pero Carmen, sí está grave que no. A ver, sí es muy grave que un tema de esta naturaleza salga el secretario de Hacienda de este país y diga, no sé. Efectivamente, el presidente dice, no sé, pero voy a investigar. El presidente, mucho mejor que el secretario de Hacienda. Como dice Marcos, el presidente dice, bueno, no me ha informado el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero hablaré con él. Pero el presidente había dicho en la investigaré. Mañanera. No, el presidente había dicho en la mañanera que le había instruido precisamente a Santiago Nieto que ya no le informara, que actuara. Eso lo dijo el propio presidente. Ahí está, exactamente. Bueno, que actuara sobre cosas como esta que dejamos correr con este reportaje especial, con esta entrevista especial de Marcos Martínez Chacón en Aristegui Noticias que dejamos aquí correr. Alfredo, pues Gabriel, estamos con un tema que nos dará muchísimo de qué hablar. Seguro que sí. Corremos aquí la grabación. Investigaciones especiales. El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto, que podrían apuntar a posibles actos de corrupción. Así lo reveló en entrevista a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nieto dijo que la UIF está utilizando elementos de casos de ex colaboradores cercanos a Peña Nieto, como el de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y del abogado Juan Collado, para llevar a cabo la investigación financiera relacionada con el expresidente. Lo que estamos haciendo es la reconstrucción de abajo hacia arriba. Entonces las ligas te tienen que llevar. Entonces Lozoya, ¿dónde estaba operando? Pues en España, estaba operando en Estados Unidos, estaba operando en Suiza, en Islas Vírgenes. ¿Dónde operaba Collado? En Andorra, en España. Entonces, a partir de ahí hay que armarlo. Es un tema metodológico y pedir información a esos países para poder tener la información. Hay que avanzar. Nieto señaló que para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros. Ya viene Luis Esparza, está Romero de Champs denunciado por nosotros, por la UIF. Entonces yo creo que todo apunta, pero digamos no tengo en este momento todavía ningún elemento probatorio real. Pero, de parientes de Peña Nieto. En eso estamos haciendo un proceso de investigación. Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un punto final y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso. Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, no tendría sentido investigar las finanzas de funcionarios o exfuncionarios que hayan ocupado cargos hace más de una década. Hay un tema importante, también nuestra competencia prescribe a los 10 años. Entonces, es decir, nosotros... Delitos financieros. Los delitos financieros. Nosotros podemos actuar ahorita de 2009 a 2019. En realidad sería pues, la parte final del gobierno de Calderón y la parte de todo el gobierno de Peña Nieto. Esa sería nuestra competencia. Por eso las cosas se han enfocado al tema de Peña Nieto. Más hacia atrás pues, no tendría sentido, ¿no? O sea, Salinas de Gortari ya estaría prescrito. En la entrevista, el titular de la unidad reveló que al asumir la jefatura de la dependencia federal, 3 informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto y considerado uno de los funcionarios más influyentes en el gobierno anterior. Nieto señaló que el esquema de extorsión, presuntamente operado a través de despachos ligados a Castillejos, en colusión con la UIF, consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la unidad entre el 2014 y 2018. No es que de la UIF fuera gente a extorsionarlos,
a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas, es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, pues la pregunta es cómo podían tener esa información, y a partir de ahí se generaba el caso. El jurídico Humberto Castillejos operaba a través de una serie de despachos. Nazario, Ruiz, Cuello Trejo, etc. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. La UIF estuvo encabezada por Alberto Vaz desde enero de 2013 hasta enero de 2018. Al dejar la unidad, Vaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, por Peña Nieto. Incluso, Nieto expresó que 2 de los 3 informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la Unidad de Inteligencia Financiera. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación. Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un acuerdo de desbloqueo expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo. Lo que necesitamos es simple y sencillamente que el Ministerio Público compruebe que en esos 722 casos no estaban asegurados, no había un aseguramiento del Ministerio Público y que algunos ni siquiera estaban denunciados. Con eso se acreditaría la responsabilidad. Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el entonces presidente pudo haber ignorado la existencia de dicha operación. Pues yo creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción. Digamos, este era un acto a lo mejor chico, si lo comparamos con la estafa maestra, o si lo comparamos con Odebrecht, ¿no? Si lo comparamos con el viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense, pues sí, digamos, hubo mayores actos de corrupción y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. CFE, Pemex, a donde voltees encuentras actos de corrupción. El titular de la unidad sostuvo que durante la gestión de Peña, la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia. El funcionario dijo que incluso información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial de 2018 llamado PGLeaks, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, vinieron de la Unidad de Inteligencia Financiera. También datos de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental Populismo en América. Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno. Yo creo que lo que hacían era utilizar más bien para el combate de opositores políticos. Es decir, la UIF se utilizaba como un mecanismo para obtener información del presidente López Obrador, de Durazo, de Olga Sánchez Cordero, muchas cosas que salieron en PGLeaks, que salieron en el Populismo en América, vienen de información de la UIF. Agregó que en contraste, la Unidad de Inteligencia Financiera en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero. Tan solo en lo que va de 2019, la unidad ha presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año. Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la unidad durante la anterior gestión. Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar, por ejemplo, robos de información. Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad. El funcionario agregó que una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas para garantizar la protección de la información. Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en la labor que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos exfuncionarios que actualmente son investigados y podrían llevar a un caso mayor que incluiría a Peña Nieto mismo.
Con esto nos vamos. Gracias, buenos días, un abrazo y hasta mañana.